Bueno, aquí en la Convención Bancaria en Acapulco estamos con el doctor Agustín Carstens, quien es el gobernador del Banco de México. Queremos agradecerle mucho que tome esta entrevista para el financiero Bloomberg Televisión. Agustín, doctor, ¿cómo estás? Carlos, un gusto estar contigo y tu programa. Gracias por hablar con nosotros. Bueno, anoche hablabas tú de lo importante que es para nuestro país converger hacia esas metas de inflación que el Banco de México siempre ha tenido, pero también decías, Agustín, algo que me llamó mucho la atención: el crecimiento económico de México y la distribución del ingreso son, digamos, como metas superiores a esta meta que tiene el Banco de México. Y te quería preguntar, a partir de escucharte ayer por la noche, si eso es algo que los mexicanos tendríamos que empezar a discutir en el Congreso, por ejemplo, para incluirlo en la ley y mandatar a Banxico a que se incluyan otro tipo de metas más allá de la convergencia hacia la inflación. Bueno, más que nada yo lo que decía es que precisamente a través de que el Banco de México cumpla con su objetivo de inflación es como coadyuva a aumentar el crecimiento económico e incluso también la distribución del ingreso, es decir, no habría que darle un mandato diferente, ya viene implícito. De hecho, el objetivo de inflación yo diría que es un objetivo, una meta intermedia, ¿no? ¿Por qué? Porque por sí mismo, bueno, pues la inflación ayuda, pero ayuda ¿por qué? Porque le da más poder adquisitivo a la moneda, protege mejor el ingreso de las familias y también sabemos que el impuesto inflacionario es el más regresivo que hay. Entonces, en la medida en que sea bajo y sea baja y estable la inflación, pues también mejorará la distribución del ingreso. Entonces yo pienso que no es necesario hacer un cambio en la ley para darle ese objetivo porque ya está implícito en el de procurar una inflación baja y estable. El presidente de la Asociación de Bancos de México ayer en la noche, también en la misma sesión inaugural en la que tú hablaste, y el presidente de la República hablaban, digamos, en contra del populismo, por resumirlo, ¿no? Y este es el tema de la Convención Bancaria: liberalismo versus populismo. Tú no te referiste al respecto, te pregunto por qué y qué piensas al respecto. Bueno, yo no me referí al tema porque yo pienso que en estos momentos era oportuno que yo usara esa tribuna pues para dar un mensaje relacionado con los retos que tiene el Banco de México. Son retos importantes porque, como bien sabes, pues tenemos una inflación que está por arriba de la cota superior de nuestro intervalo de variabilidad. Sin embargo, lo que yo quería transmitir es que esta situación es transitoria. Se debe más que nada a un cambio muy importante en el precio de las gasolinas, pero ese efecto se va a ir diluyendo con el tiempo y esperamos nosotros que hacia finales de este año ya estemos más cercanos al 4% y ya hacia finales de 2018 hayamos convergido plenamente al 3%. Ahora, yo pienso que gran parte de esta discusión tiene mucho que ver con la necesidad de fortalecer instituciones en términos del populismo. Yo pienso que precisamente de manera un poco indirecta, pero si ves mi intervención, pues yo empecé enalteciendo las instituciones, ¿no? Y de hecho, obviamente, poniendo al Banco de México como un buen ejemplo, ¿no? Lo cual yo lo creo firmemente. El Banco de México es una institución consolidada, realmente tenemos la autonomía constitucional y a través de los tiempos y cumpliendo con nuestros objetivos, pues nos hemos vuelto una garantía hacia el país. Entonces yo pienso que en la medida en que las instituciones se vayan fortaleciendo en el país, pues eso nos va a ir protegiendo de potenciales momentos o épocas populistas. Hablabas ya de inflación y justamente hablando no de 2017 sino de 2018, estás mencionando que bueno, pues se podría llegar a esta convergencia hacia el 3%, que es la meta del banco. Sin embargo, algunas previsiones están ya pues apuntando más hacia un 4% o cercano a ese 4%. ¿Ya está preparado el banco con mecanismos que tienes en la mira para que pues converja efectivamente al 3%, o eventualmente se tendrá que reconocer que estaríamos más bien en la cota superior? Bueno, el punto fundamental es que yo pienso que los pronósticos son pronósticos vivos. Yo creo que van a ir evolucionando con el tiempo. Las expectativas de inflación yo creo que todavía no incorporan plenamente, por ejemplo, la apreciación tan significativa que ha tenido el peso
en las últimas semanas. Yo pienso que ha sido una apreciación muy significativa y que sin duda pues va a afectar el proceso de determinación de precios en economía, y eso debería de acelerar la convergencia. Entonces yo pienso que más que nada las expectativas del mercado se deberían de ir ajustando a la baja conforme vayan viéndose resultados más favorables. Hablando de la paridad peso-dólar que estás tocando, te preguntaría si ya llegamos a un nivel en donde el peso no está subvaluado, como habrías dicho antes. No, yo pienso que todavía el peso está subvaluado. Digamos, sin duda depende de pues también ya una definición mucho más precisa de cuál va a ser la naturaleza de la relación bilateral con Estados Unidos. Pero si uno toma, por ejemplo, la postura monetaria, uno toma en cuenta la fortaleza fiscal, realmente yo sí pienso que el peso sigue estando un poco subvaluado. Hay unos mecanismos que ustedes han estado usando durante los últimos meses. ¿Estos mecanismos tienen un plazo para la estabilidad o la mejor valuación de la paridad cambiaria? No, bueno, realmente lo que echamos a funcionar recientemente es el mecanismo de coberturas cambiarias. Ahí más que nada, más que definirlo en términos de un plazo, lo que pusimos como un límite, digamos, es el monto máximo del programa, que fue de 20,000 millones de dólares. Es decir, el Banco de México estaría dispuesto a tomar riesgo cambiario por hasta 20,000 millones de dólares. Y ha funcionado bien. Hasta ahorita ha habido una primera subasta que fue muy bien recibida, y bueno, pues ahí iremos espaciando en el tiempo las subastas para que los diferentes agentes económicos que sientan la necesidad de cubrir su riesgo cambiario lo puedan hacer sin generar mayor volatilidad en el mercado mismo. Agustín, hay mucha gente que está hablando de que efectivamente la negociación del Tratado de Libre Comercio pues será fundamental. No obstante, quizá mucho más previo a eso, en las siguientes semanas tendremos la propuesta fiscal del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al Congreso de ese país. Y te quisiera preguntar si tú observas que de pronto si los republicanos y el país vecino aprueban una ley fiscal que baje dramáticamente los impuestos para la inversión en ese país, esto podría representar un choque repentino y fuerte, adverso a la economía de México. Bueno, sin duda, pues ese sería un elemento adicional que se debe de tomar en cuenta en lo que sería la competitividad de nuestro país, ¿no? Ahora, yo pienso que México tiene mucho que ofrecer desde el punto de vista de competencia, y de hecho yo pienso que tenemos prácticamente la mesa puesta para incrementarla. Yo pienso que si siguen aplicando las reformas estructurales y se profundizan más otras, por ejemplo en tema de seguridad jurídica, Estado de Derecho, pues eso más que compensa cualquier reforma fiscal en los Estados Unidos. Entonces yo creo que México tiene el espacio para volverse competitivo aun cuando cambien las reglas fiscales en Estados Unidos. Pero no podríamos ver de pronto otra vez el dólar a 21, a 22 pesos por eso. No, porque yo pienso que eso sería una medida que en caso de implementarse tendría un efecto muy gradual, ¿no? Porque es el resultado de inversión física, de proyectos de inversión de largo plazo, ¿no? Entonces, sin duda podría generar algún tipo de movimiento, pero no sería un movimiento abrupto. Y otra cosa ya casi para finalizar, entiendo que el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, ha dicho que quizás sería prudente incluir en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte los mecanismos de estabilización de los dos países, y particularmente de México, para la paridad cambiaria. ¿Eso es algo deseable cuando se aborde una renegociación integral, que se incluyan los mecanismos que tiene a disposición el banco, nuestro gobierno, para que la paridad cambiaria sea más estable? Bueno, yo creo que es algo que habrá que analizarlo y discutirlo con ellos, e entender cuál es su preocupación. La realidad es de que sí hay la posibilidad de que en algunos casos se sospeche de que las autoridades están interviniendo para depreciar artificialmente la moneda,
y sin duda ese no es nuestro caso, ¿no? Al contrario, creo que el Banco de México ha sido muy puntual en tomar acciones precisamente para evitar que la depreciación se vaya acelerando. Esto lo hacemos porque tenemos un objetivo de inflación, ¿no? Hemos aumentado 325 puntos base las tasas desde diciembre de 2015, hemos intervenido directamente en el mercado cambiario, también acabamos de instrumentar este mercado de coberturas. Entonces, si hay algo que hemos hecho es defender el valor de nuestra moneda. De hecho, el procurar una inflación baja y estable es procurar que nuestra moneda mantenga su poder adquisitivo. Entonces, bueno, yo pienso que es muy importante hacerles del conocimiento esta circunstancia y bueno, pues ya veremos qué sucede, pero bueno, el Banco de México, independientemente de algún acuerdo, está ocupado y preocupado, al igual que la Comisión de Cambios donde está la Secretaría de Hacienda, de preservar el valor de nuestra moneda. ¿Ya no reconsiderarías el tema tuyo de quedarte? ¿Ya reconsideraste una vez el Banco de México de aquí a noviembre? Sí, noviembre. ¿Otra más? ¿Ya no? No, ya, pues ya hasta me despidieron aquí. Y te aplaudieron mucho, por cierto, sí, ¿no? Sí, realmente, no, pues realmente como sucede en la vida, los ciclos se cierran. Yo me voy tranquilo porque dejo una institución muy fuerte, consolidada, y yo lo que he dicho siempre, una institución no depende de una persona y ese es el caso del Banco de México. ¿Tú crees que el próximo gobernador del Banco de México ya trabaja dentro del Banco de México? Ahí sí no me gustaría entrar en ese terreno. Agustín, muchas gracias por hablar con nosotros. No, un placer. Y mucho éxito. Muy amable. Gracias. Continuamos.